Este es el Ministerio de Restauración a las Naciones Tanaj Emet, del Maestro en la Palabra, Carlos Rabat. Bienvenido. Así nos preparamos esta mañana para recibir la enseñanza, la palabra que el eterno Dios tiene para nosotros. Y nos remitimos a segunda carta del apóstol Pablo escrita a Timoteo en el capítulo 3. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo 3. Estamos viendo la advertencia que el apóstol Pablo hizo respecto a que los últimos días serían días peligrosos, tiempos difíciles, tiempos que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no?, al respecto de lo que está sucediendo, esos tiempos que se tornan peligrosos, angustiosos. Y el apóstol Pablo le advierte esto a Timoteo, que los últimos días, los postreros días, serían tiempos de esta manera, de esa forma, pero por la actitud, por el comportamiento de los seres humanos. Dice 2 de Timoteo 3:1, dice: y debes saber esto, que en los últimos días, ¿los qué? Es decir, los días postreros. Cuando habla de los últimos días, no está hablando de los últimos días del final de la tierra. Comúnmente yo escucho eso, ¿no? El final de la tierra, el final del mundo. No. No podemos hablar del final, ¿sí? El final del mundo, el final de la tierra, no. El final de los tiempos nos habla es de ese final de donde el hombre, el ser humano, es el que tiene el dominio y el gobierno sobre esta tierra. Esos días serán los que terminen, porque vendrá el día en el que el Señor mismo aparecerá y vendrá a regir Él con todo su dominio, toda su gloria. Y aquel día, dice, el Señor será el Rey sobre todas las naciones. Amén. Entonces concluirá ese tiempo de los seres humanos como gobernando, como rigiendo la tierra en este aspecto. ¿Ok? Esos son los últimos días, y esos días están para acabar porque el regreso del Señor está cerca. Entonces dice acá: debes saber esto, que en los últimos días serán tiempos peligrosos, porque los hombres serán ¿qué? Egoístas. Entonces, ¿por qué serán tiempos peligrosos, difíciles, furiosos, tiempos terribles? Porque los hombres serán ¿qué? Egoístas, amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a sus padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amigos de los placeres más que de Dios. Y creo que el apóstol hizo una descripción perfecta de este tiempo. Sí, o sea, esto está escrito hace muchos años. Un poco más de 1900 años, casi 2000 años. Esto fue escrito. Y el apóstol Pablo está hablando de los últimos días. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo cómo serían los últimos días. Y sin lugar a duda, esto es una muestra que estamos en los últimos días. Esto no fue una carta que escribió hace ayer o hace un año, hace 10 años. Es una carta que escribió un hombre hace casi 2000 años atrás. Y en su carta describe perfectamente la última generación que iba a vivir antes del regreso del Señor, antes de su aparición. Y creo que esto no es coincidencia, ni cosas a la suerte. Y habla perfectamente de esta generación,
Donde hay un tiempo, donde hay una generación egoísta, más que nunca. Hoy todo es I, ¿sí? I, yo, ¿no? En inglés, yo. iPad, ¿sí? iPhone, ¿no? ¿Sí o no? Claro, sí. Todo sí, y usted ve, por eso es el iPad, no el yo, o sea, todo gira en el yo, ¿sí? Todo, yo, allí, y usted ve a todo el mundo va caminando y todo el mundo reunámonos a hablar, y se reúnen todos a hablar, pero todos a hablar es por el celular, ¿no? Son las reuniones allí, entre ellos mismos allí, ¿no? Una cosa rara que eso no se hubiera imaginado hace años atrás, en lo que estamos. El mundo, algunos tratando de describir el mundo hace 100, 200 años, cómo sería el futuro. Y ninguno le pegó a esto, al desarrollo de las telecomunicaciones. Pensamos que íbamos a andar cada uno en nuestras propias naves espaciales y una cantidad de cosas, ¿no? Seguimos andando en carros con 4 ruedas, pero eso sí ha cambiado la tecnología de las telecomunicaciones de manera impactante. Nunca jamás habíamos tenido un avance tan tremendo, tan poderoso de esa manera. Entonces dice acá, porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a sus padres. Yo creo que está tremendo, ¿no? Los papás hoy prácticamente le obedecen a sus hijos. Ingratos, irreverentes. Si hay una generación bien irreverente es esta. Usted los ve, ¿no? Irreverentes a no más. Sin afecto natural. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, enemigos de lo bueno. Vemos cantidad de crueldad, de cosas terribles. Oiga, ¿cómo es posible que un padre, y eso no lo entiende, ¿no? Un padre pueda someter a su hija de 11 años a tragarse una cantidad de píldoras de droga para mandarla como mula a otro país? Que lo haga él, bueno, es su decisión, vaya y venga, al fin y al cabo todo este mundo es de decisiones y unos tomarán buenas decisiones, otros no. Pero que yo tome a mi pequeña hija y le introduzca ese mundo de cosas a expensas de su vida, una cosa de esa se revienta, la mata. Usar a mi hija como mula, no, o sea, ¿qué tiene que tener uno en la cabeza? Y lo hablo desde el punto de vista como papá, porque si yo tengo una niña de 16 años, sí, yo lo único que propendo por mi hija es el bienestar de ella, yo no busco otra cosa. Y yo a veces digo, Señor, si algo malo le ha de pasar a ella, por favor que me pase a mí. Sí, o sea, prefiere uno a veces, o sea, no es que yo ore, sino que pienso de esa manera, no, uno piensa. Porque uno quisiera que sus hijos no pasaran por nada doloroso. Y eso es crueldad. Enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amigos de los placeres. Hoy la gente quiere esto, los placeres, ¿no? Más que otra cosa. El placer por el placer. Vivimos en un tiempo de hedonismo el tremendo. El hedonismo, el placer por el placer. Más que de Dios, todo eso está por encima de Dios. Entonces de eso ya hemos hablado algunas cosas. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Apártate de ellos. Prácticamente uno se va quedando solitario, ¿no? Porque de estos son los que entran furtivamente en las casas y toman cautivas a mujercillas. Estas mujercillas es una expresión que se usa allí para hablar de mujeres de baja reputación. Mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, los cuales siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento pleno de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, recuerde que Janes y Jambres fueron los sacerdotes que resistieron a Moisés cuando Moisés tomó la vara y se convirtió en serpiente, cuando fue ante Faraón. Y estos sacerdotes también hicieron ¿qué? Lo mismo, le resistían.
Así también estos resisten a la verdad, hombres de mente corrupta y reprobados en cuanto a la fe. Es decir, perdieron la materia de la fe. Esa materia la reprobaron. Ahí no hay nada. ¿Por su mente qué? Corrupta. Entonces por eso el apóstol Pablo habla de semejante manera y dice que esa sería la sociedad que iba a existir antes del regreso del Señor. Dice acá, pero no avanzarán largo trecho. Es decir, ellos piensan que van ¿qué? Avanzando. Mire que estoy avanzando, pero no avanzarán ¿qué? Mucho trecho. No avanzarán largo trecho, largo camino. Porque a todos se hará evidente su insensatez, como también fue la de aquellos. Es decir, la insensatez de Janés y de Jambres, que quedaron al fin y al cabo en ridículo. Y esto sucedió al fin de cuentas cuando el Señor envió todas sus plagas sobre Egipto, porque no tuvieron el poder para detenerlas. Pensaban que podían repeler y que podían hacer lo mismo, y el Señor mostró su gloria y no hubo nada que hacer y quedaron en ridículo estos hombres servidores de Faraón. Ahora, la pregunta es, ya sabemos que los tiempos serán difíciles por eso, y tener esa conducta hace que los tiempos se tornen ¿qué? Complicados. Entonces la pregunta es, ¿qué debemos hacer como hijos de Dios para no caer nosotros en esa misma situación? Para no caer nosotros en las mismas circunstancias. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo que se nos demanda como hijo de Dios para no copiar el modelo, el paradigma de la sociedad? Ese modelo tan terrible que describe el apóstol Pablo y que ya está en evidencia, que no es que va a venir, ya estamos viviendo en medio de esa generación, indudablemente ya estamos. Entonces, como hijos de Dios, ¿qué debemos hacer para no caer en esas mismas actitudes y que nuestros propios tiempos se conviertan para nosotros o se tornen peligrosos para nosotros mismos? Es decir, que nosotros mismos terminemos siendo nuestro peor enemigo, porque la Biblia enseña que 3 enemigos tiene el hombre. ¿Cuáles? La carne, el mundo y Satanás. Y de esos 3, la carne, el mundo y Satanás, el peor es la carne. O sea, uno mismo. Uno mismo es su peor enemigo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Veamos a ver, ¿qué es lo que hay que hacer para contrarrestar eso? ¿Cuál debe ser el actuar de un hijo de Dios? Pero tú has seguido de cerca mi enseñanza, le dice Pablo a Timoteo, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor y mi paciencia, mis persecuciones, mis sufrimientos, como los que me sucedieron en Antioquía e Iconio, en Listra, como los padecimientos que sufrí, y de todas me libró el Señor. Sí, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por su parte, los hombres malos y embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y fuiste persuadido, sabiendo de quién lo aprendiste y que desde la niñez conociste las sagradas escrituras, las cuales te harán sabio para salvación, para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús, en Yeshua el Mesías. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para refutar el error, para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado y equipado para toda buena obra. Ahí el apóstol Pablo nos dice algunas cosas y veamos entonces. El versículo 10 dice: pero tú has seguido de cerca mi enseñanza. ¿Has seguido de cerca mi qué? Mi enseñanza. ¿Qué es lo que debemos hacer para no caer en lo que ha caído el mundo? Para nosotros no ser igual que el mundo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo primero es permanecer ¿en qué? En la enseñanza. ¿En qué debemos permanecer? En la enseñanza. Es lo primero que nosotros debemos hacer. Permanecer en lo que se nos enseña. Obviamente, la enseñanza tiene que ser una enseñanza ajustada a las escrituras.
Porque si es una enseñanza que no está ajustada al criterio de las Escrituras, pues es algo vano, es algo que no sirve en realidad. Es algo en lo que la persona está aprendiendo todo el tiempo y nunca termina de aprender nada, porque no le deja realmente nada a ese tipo de enseñanza. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: tú permanece en mi enseñanza. Es lo primero que nosotros debemos entender, permanecer en la enseñanza. Si yo no quiero ser igual y obrar conforme al mundo, y que mi vida se vuelva y se torne en un peligro para mí mismo, debo permanecer en la enseñanza. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante. ¿Lo tienen? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice: ojo, está hablando el apóstol Pedro, y él también está hablando respecto al último tiempo. Dice: pero así como hubo falsos profetas en el pueblo. ¿En cuál pueblo? ¿En cuál pueblo? Israel. Así como hubo falsos profetas en el pueblo, también habrá entre ustedes. ¿Quiénes ustedes? La iglesia. Entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, es decir, enseñanzas destructoras, negando aún al soberano que los adquirió, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. El apóstol Pedro advierte acerca de esto y dice que en los últimos tiempos, así como hubo falsos profetas en Israel, porque los hubo. Recuerde que la Biblia enseña que hubo un tiempo tan terrible en Israel, cuando estaba el rey Acab, y en la parte de Israel, en la parte del norte, y cuando estuvo el rey Josafat, que se unieron nuevamente porque Israel se había dividido, y se unieron nuevamente para ir a la guerra contra los pueblos que estaban enemigos de ellos, como los sirios. Y los profetas fueron consultados, ¿no?, por estos reyes, y todos los profetas decían: sí, vayan, pueden ir y tendrán la victoria, y decían todo esto. Entonces Josafat le dijo acá: bueno, por ahí hay otro profeta que no hemos consultado, un profeta llamado Micaías. A ese no lo hemos consultado, ¿qué dirá? Y acá dijo: no, a ese profeta no me lo traiga, porque ese siempre me dice cosas malas, nunca me dice nada bueno. ¿Es que los profetas acaso están para decir cosas buenas? Mire, esos profetas que dicen: así te dice el Señor, te va a ir bien, vas a tener ganancias, vas a tener riquezas, vas a prosperar, así te dice una cantidad de cosas. Oiga, de esos huya, que eso por ahí no va la cosa. Por ahí hubo un profeta que hizo un video y profetizó cuando recién la lesión de Falcao el año pasado. Un profeta, sí, un profeta muy conocido, y profetizó: y Falcao, desde aquí te quiero mandar una profecía. El Señor te va a sanar y el Señor te va a bendecir y vas a ser la figura del mundial y el Señor te va a usar grandemente. Ahora estás sintiendo un fuego allí en tu pierna, y de hecho le dijo hasta la pierna contraria, ¿no?, porque no era esa, ¿sí? La pierna contraria, y allí, ahí está Falcao, y esto y lo otro, y Falcao, y una cantidad de cosas. Llegó el mundial y Falcao no se recuperó, y hasta el día de hoy va de mal en peor. Oiga, pareciera que lo han echado más bien una maldición en vez de una bendición, porque está de lesión en lesión, de lesión en lesión. Ya lleva todo este tiempo, ya un año, y ya casi transcurre un año y nada. Oiga, eso es algo grave. Y por eso de que eso es así no funciona la profecía. Y por eso el Señor ahí dice, entonces el rey acá dijo: no, pero es que ese no me dice nada bueno. Y el rey Josafat: consultémoslo, le dijo al rey Acab. Está bien. Y mandaron un mensajero donde Micaías. Mire, el rey lo manda a llamar porque quiere que usted le profetice, pero háblele palabra buena al rey. Mire, de una vez el mensajero le dijo: háblele palabra buena al rey. ¿Y qué dijo Micaías? Diré lo que Yahweh me diga que le diga. Ya, punto.
Entonces llegó allí ante el rey. ¿Y qué dice el Señor, Micaías? Porque todos los profetas, todos los cientos de profetas que ven acá, todos dicen que me va a ir bien en la batalla. ¿Tú qué dices? Y Micaías, pues rey, si usted va a perder. Y lo van a sacar corriendo. Y usted, wow, y empezó a decirle una cantidad de cosas. Y fue tanta la situación que el líder de los profetas que estaba allí, que hablaban bien al rey, se levantó y le metió un golpe al profeta Micaías. Le metió un golpe. Imagínense, se peleaban entre profetas. Eso no, aquí entre nos, no le decían a nadie así a golpes. Le metió un golpe en la cara. Le metió el golpe. Y aquel profeta dijo, ¿en qué momento se fue el Espíritu de Dios de nosotros y se pasó solamente a ti? Imagínense ese celo. Entonces Micaías, bueno, veremos, amanecerá y veremos. Usted verá, haga lo que quiera. ¿Y a quién cree que le creyó el rey? ¿A los cientos de profetas o a Micaías? A los cientos. Y allá fue su debacle, su derrota, su maldición. Y entonces por eso dice que los profetas hablaban engaño en ese momento. Dice la Biblia, mentira. Dice mentira, hablaban mentira. Así fue. Mentira hablaban los profetas. Entonces por eso el apóstol Pedro dijo, así como hubo ¿qué? Falsos profetas, que la gente terminó creyéndoles ¿a quiénes? A los falsos profetas, y hacían lo que los falsos profetas les decían. Así también habrá en medio de ustedes falsos maestros. Es decir, ¿hay falsos maestros dentro de la iglesia? ¿Sí o no? Sí. Y pululan. A veces parece que fueran más los falsos que los verdaderos. Que introducirán encubiertamente, como usando como una cubierta, como un sigilo, como un engaño sin que la gente se dé cuenta, ¿sí? Sin que se percaten, sin que se persuadan, sin que se den cuenta que les están engañando. Dice entonces la escritura allí que introducirán encubiertamente dentro de la iglesia, va a ser introducida ¿qué? Herejías destructoras, es decir, enseñanzas destructoras. Enseñanzas que son en contra de la palabra, pero como las introducen de manera sigilosa, como maquillando la cosa, ¿no? Como una persona que tiene su aspecto de pronto no lo mejor, pero lo maquilla de tal manera que se ve lo mejor, como lo sucedió en no sé dónde fue, en Japón o en China, ya no me acuerdo, que un tipo demandó a su esposa y se separó de ella porque sus hijos le salieron feos. Sí, le salieron feos, porque es que resulta que ella se había hecho tantas cirugías plásticas que él nunca se dio cuenta de la verdad de ella. Y cuando sus hijos nacieron, no, estos no pueden ser mis hijos, salieron igualita a ella. O sea, pero como era ella. Y entonces el hombre se sintió engañado y la demandó porque sus hijos le salieron feos, imagínense. ¿Ah? Claro, se había hecho tantas cosas. Encubiertamente se le introdujo. Le metió el gol. ¿Sí o no? Y él no se dio cuenta sino hasta que ya vio el producto allí terminado. ¿Cómo así? ¿Esto dónde salió? Y él se veía y la veía a ella. No, es imposible, de usted de mí no puede salir esto. Imagínense. Tremendo. Cosas que uno ve en este mundo, ¿no? Dios santo, el Señor nos libre. Que introducirán encubiertamente, de manera maquillada, doctrinas destructoras, enseñanzas destructoras, y negarán así la soberanía de quien los adquirió. Mire, así se niega la soberanía del eterno Dios, porque pareciera que todo fuera hoy por uno, porque pareciera que no es el eterno Dios el que actúa, sino que es ¿quién? La persona. Porque hoy la gente está siguiendo más al hombre que a Dios, y pareciera que quien hiciera las cosas es el hombre y no el eterno Dios.
Y es una situación bien terrible y complicada la que estamos viviendo, pero que se han metido así de manera sigilosa. Y por eso es que hay muchos que son engañados, hay muchos incautos que caen en el engaño y siguen a estas personas pensando que todo lo que enseñan es ¿qué? Verdad. Y dice aquí que lo único que harán es traer ¿qué? Perdición, destrucción sobre sí mismos. ¿Qué viene como resultado de una enseñanza errada? Destrucción. ¿Qué viene como resultado de una enseñanza errada? La destrucción. Por lo tanto, el papel de la iglesia es permanecer en lo que enseñó el Señor y los apóstoles. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: permanece en mi enseñanza, la enseñanza apostólica, la enseñanza de estos apóstoles, no de los de hoy, de los apóstoles del Señor. Porque hoy hay muchos que mancillan la palabra del eterno Dios y la violan constantemente. Y lo único que traen es perdición para sí mismos y para las personas que van detrás de ellos. Hoy se escucha tanta enseñanza podrida y torcida. Por eso, sin lugar a duda, para mí, esa es la principal señal que existe de que estamos en los últimos tiempos. Tanta enseñanza tan terrible que se enseña hoy, tan alejada de la Escritura, y todo el mundo diciendo amén a esas enseñanzas. Que eso es lo que uno de verdad le indigna. Cómo engañan, no se engañan solamente ellos, sino que engañan a multitudes, y multitudes son engañadas con todo este tipo de falsedades, de enseñanzas destructoras, que lo único que traerán serán la destrucción sobre ellos y sobre quienes las siguen. Por eso Pablo decía a Timoteo: permanece en mi enseñanza. Y la enseñanza de Pablo era la enseñanza del Señor. Por eso Pablo decía: porque yo recibí del Señor mismo. Él había recibido el legado de parte de ¿quién? Del Señor, así como lo hicieron los otros apóstoles. Por lo tanto, lo primero que la iglesia tiene que hacer es permanecer en el cimiento apostólico, el cimiento en el que creció la iglesia en los tiempos del Señor y de los apóstoles. Amén. Es lo primero, el cimiento apostólico. De eso se trata. Hoy se ha querido remover, hoy quieren aparecer unos nuevos apóstoles que quieren remover aquellos cimientos para poner los propios. Pero usted permanezca en lo que le ha sido enseñado de la palabra. Amén. En el cimiento apostólico de los apóstoles del Señor, aquellos apóstoles. Y por eso Pablo, con esa vehemencia, no porque Pablo fuera orgulloso y fuera un altivo, permanece en mi enseñanza. No, es porque Pablo sabía de quién había recibido la enseñanza, del mismo Señor. Por lo tanto, permanecer en la enseñanza del apóstol o de los apóstoles es permanecer en la enseñanza ¿de quién? De Yeshua mismo. Porque el fundamento de los apóstoles, ¿quién era? Yeshua. Por eso dice la palabra que nosotros debemos ser edificados en el fundamento de los apóstoles. ¿Y quién era el fundamento de los apóstoles? ¿Quién era la base de los apóstoles? ¿Quién? Yeshua, nuestro Señor Jesús. Cuando dice edifíquense en el fundamento de los apóstoles, está hablando de eso, que el fundamento de los apóstoles siempre fue Yeshua, Jesús. Él fue el fundamento y seguirá siendo el fundamento por los siglos de los siglos. Él es el fundamento, Él es la raíz, Él es la solidez, Él es la columna de su iglesia verdadera. Amén. De su iglesia. Él es el fundamento. No cambia el fundamento. Y dice acá, versículo 2: pero muchos irán detrás de la ruina de ellos, detrás de la pérdida, detrás de la ruina de ellos, detrás de su destrucción, detrás de su condenación, detrás de su disolución. Se disolverán, ¿sí? Serán como agua. Muchos, ¿qué dice la palabra? ¿Cuántos van a estar acompañando a estos herejes? Muchos. Por eso, multitud no es sinónimo de que ahí está la presencia de Dios. Y no estoy diciendo que todas las multitudes cuando se reúnen para el Señor pues sea algo malo. Pero no se deje convencer solamente por eso.
Porque hay personas que piensan eso, que como hay engañadores de esto, que convencen multitudes y son miles y miles los que lo siguen, entonces que eso es una demostración de que ahí hay verdad. Ojo con esto. Porque la Biblia está advirtiendo que muchos irían tras de la perdición, tras de la ruina. La palabra que aparece ahí literalmente es ruina. Tras de la ruina de ellos. Es decir, seguir a este tipo de personas es ruina para las personas que lo siguen. Seguir ese tipo de maestros falsos es ruina para quien los sigue. Y hoy pareciera que la gente los sigue a ellos. Por eso usted ve, ¿sí?, cómo se publicitan, por ejemplo, las actividades, ¿sí? Gran campaña de milagros con fulano tal. ¿Cómo así? ¿Por qué tiene que aparecer la foto y el fulano allí? Y usted lo ve, ¿no? Y toda la bomba al predicador, ¿no? Al fulano. Al fin y al cabo, ¿cómo así? El que hace los milagros no es el eterno Dios. Gran noche de milagros con fulano tal, y todo el mundo sale corriendo. Ay, es que va a estar fulano de tal. ¿Cómo así? Es que el que no hace los milagros es el eterno Dios. Él le puede hacer el milagro aquí y ahora, punto. Usted no tiene que estar detrás de alguien. Si usted tiene que estar detrás de alguien, está muy mal. Sí, reevalúe su cristianismo, reevalúe cómo es usted hijo de Dios, porque usted está dependiendo de un ser humano. ¿O es que usted no cree que Dios es poderoso para sanarle en el momento que Él quiera y en donde quiera y a la hora que quiera y como quiera? ¿Sí? Puede estar usted solo y punto, allí, sin que nadie más esté viendo y el Señor le levanta. No necesitamos hacer un espectáculo y un show para que traigan todo esto. El Señor muchas veces sanó a algunos y los sanó y les dijo, no digas nada. Pero estos quieren el protagonismo. ¿Qué le hizo el Señor? Y cuente, ¿y qué más? ¿Y cuántos meses llevaba? ¿Y cuántos años? ¿Y qué tal cosa? Pero usted vino acá y lloré por usted, ¿cierto? Y cuando lloré por usted se sanó, ¿cierto? Ah, bueno, ¿cuánto le da la gloria a Dios? ¿Cuál gloria a Dios? La gloria es de Él, del hombre. Se llenan de gloria a sí mismos. Y muchos irán detrás de la ruina de ellos, por causa de los cuales será difamado, menospreciado el camino de la verdad. Mire, por ese tipo de cosas, el camino de la verdad es ¿qué? Difamado, menospreciado. ¿Cuánta gente se le han prometido milagros que no han sucedido y por eso se han apartado del camino de la verdad? Ah, sí, porque es que solamente presentan los testimonios de lo que sucede. ¿Y por qué no presentan los testimonios de lo que no sucede? O sea, ¿por qué no dice, cuántos lloré por usted y que no hubo milagro? Venga, pasen acá. Usted que no lloré por mí, pero no pasó nada. Bueno, el otro, ¿por qué no hacen eso? Porque cuando hicieran eso, se daría cuenta que son muchos más los que no. Y he conocido personas que se han apartado del camino del evangelio por falsas promesas, por promesas que no son. He conocido, ¿sí?, una pareja que le prometieron, usted va a tener, dentro de un año van a tener un hijo. Pues tenía un problema de ellos, esterilidad, nada. Llegó el año, nada. 2 años, nada. 3 años. No, es que ustedes no tienen fe. ¿Cómo así? Si usted le dijo que iba a suceder y luego dice, no, es que ustedes no tienen fe. Y esa pareja no quiso volver a saber nada del Señor. Se sienten engañados. Y eso amerita hasta que sea reevaluado en una sociedad como la que estamos, en donde hay falsa publicidad, por ejemplo. Vengan los milagros, los enfermos se sanan y alguien va y no se sana, podría estar demandando. Me engañaron, ¿sí o no? Sí, legalmente podría estar demandando. ¿Sabía usted eso? Que a nadie se le haya ocurrido, solamente a mí. Otra cosa. Sí, yo puedo llevar la publicidad que sacaron, decir, mire, esto lo publicaron
hubo propagandas, hubo publicidad. Yo fui y no me sané. Lo demando para que me paguen por publicidad engañosa. Ahí les voy dando tips. Espero que ninguno demande, ¿no? Por favor, no vayamos a caer en eso. ¿Sí? Publicidad engañosa. Y así muchos les han prometido cosas. He tenido que ver gente llorando por cantidad de cosas que les han hecho, les han prometido, les han dicho: en tal día, en tal fecha, tal hora, tal cosa va a suceder, haga esto y así, pacte con esto y esto va a suceder, y no ha pasado nada. Y he tenido que ver personas de ese tipo volverse atrás, renegando del evangelio, diciendo que lo engañaron y que es una farsa. Y lo peor es que le echan la culpa al eterno Dios. Y por eso, por culpa de esos, es que el camino de la verdad es que difamado, una difamación. Ahí una difamación es quitarle la honra, le quitan la fama al camino de la verdad. Venga el Señor y vengan los milagros y una cantidad de cosas. Yo no estoy diciendo que el Señor no haga milagros, pero eso está dentro de la potestad de Él. De Él. Si Él quiere hacer el milagro, lo hace y punto. Eso depende de su potestad y lo que Él quiera trabajar con cada persona. Y dice acá, y ojo, y por la avaricia les explotarán a través de palabras ¿qué? Fingidas, de palabras artificiales, de palabras ficticias, que es la palabra que aparece allí. Allí la palabra plastos en griego, que es algo ficticio, algo que está moldeado artificialmente, que es falso. Entonces dice acá, por avaricia. Por avaricia. ¿Qué hay en ellos? Avaricia. ¿Qué es lo que se mueve detrás de estas personas que les fascina hacer todo esto? Avaricia. Y por eso usted ve que son avaros, porque quieren más y más y más, y se enriquecen y usted los ve y todo esto. Y hay lugares en donde se predica todo el tiempo de prosperidad económica nada más, y prosperidad económica, prosperidad económica, prosperidad económica, y el único que prospera económicamente es el pastor, el resto no. O sea, yo hablo las cosas como son, y yo soy pastor. Alguno dirá: "Uy, pastor, ¿se no le conviene estar enseñando esto?". Es que acá yo enseño lo que me conviene a mí, yo enseño lo que conviene a la iglesia. Es que yo no estoy aquí por mi conveniencia. Y estamos viviendo tiempos difíciles, por eso también yo tengo el deber como pastor de ustedes, como ese guía espiritual que Dios ha puesto en sus vidas, advertirles y enseñarles cómo no caer en las cosas de este tiempo. Amén. Los explotarán, mire eso es lo que hacen, explotan literalmente, ¿sí? Al pueblo. Que pacte aquí, que pacte allá, que esto, que no. Entonces, no. Una vez alguien me dijo: "Pastor, es que yo estuve en un culto de pactos y entonces yo pacté, pero no se me dio esto. Entonces yo fui a hablar con el pastor allá, que por qué no me ha dado, y me dijo: no, que tal vez la cifra que había dado no era suficiente". Entonces, ¿de cuánto es? Los explotan. Y con palabras ficticias, no, puro palabra ficticia, diciéndole: tranquilo, el Señor está con usted, usted va a ser prosperado, va a tener riquezas, todo lo que haga se convertirá en oro, ahora que descienda oro, polvo. Y empieza a descender polvo, no oro, escarcha de oro. ¿Y uno para qué escarcha? ¿Para qué eso? Conocí en Bogotá una persona que hablaba de esto, ¿no? De la escarcha y todo eso, y la escarcha. Y una vez hablando con él, eso fue ya hace un buen tiempo en Bogotá, cuando estaba en Bogotá. Y entonces una vez me llamó, y hablando con él: "¿Y usted tiene que me preste una plata?". Yo le dije: "No, si quiere, ore para que le caiga escarcha de oro", y va y la vende. Imagínate, él, que caiga escarcha de oro, ¿para qué escarcha? Y que si me llamó, que si yo tenía plata para prestarle.
estaba en situación difícil. Yo le dije, pues ore para que le caiga escarcha. Pues sí, él es capaz de orar por los de otros para que le caiga escarcha de oro. Uno no ve eso en la Biblia. Ay, sí, mire, me cayó escarcha de oro, gloria a Dios. Mugre que le haber caído y no se dio ni cuenta. Y lo que pasa es que el enemigo engaña también. Claro, eso es lo que hace el enemigo. Muchas veces el enemigo permite ese tipo de cosas. Claro, sí, lo permite. Para que sigan en el engaño. Para que sigan creyendo eso, cosa que no hay en la Biblia. O donde dice la Biblia que le caía escarcha a ellos de oro. Entonces son situaciones tremendas. Conocí a una odontóloga hace muchos años atrás. Y ella me decía, pastor, yo siempre he estado inquieto por la cuestión de los milagros. Y cuando yo apenas empecé, yo empecé en el Señor y empecé a escuchar esto de los milagros, de los milagros, de los milagros. Y yo veía que decía que el Señor calzaba muelas. Y ella es odontóloga. Yo decía, pero ¿cómo el Señor va a calzar muelas si una calza es un remiendo? Porque ella dice, un odontólogo sabe que una calza es un remiendo que uno está haciendo allí. Entonces, ¿no sería mejor que le pusiera un diente nuevo? Me decía ella. Entonces me dijo, entonces yo estaba así, yo dije, bueno, ¿cómo será una calza de Dios? O sea, ¿cómo hará Dios una calza? Yo quisiera ver como odontólogo una calza de Dios. Entonces estaba en su iglesia, cuando un día llegó un predicador de Estados Unidos, y ahí predicando, y que Dios va a hacer milagros, y que va a empezar calzando muelas. Y ella estaba allí, y yo, ay, ¿cómo será? Y preguntó, ¿hay algún odontólogo acá para que verifique, certifique la calzada? Y ella de una vez levantó la mano. Ella se llama Francia, ya vive en este momento en Brasil. Y pasó. Entonces, a ver, ¿dónde está? ¿Quién le calzó muela a Dios? Aquí. Y fue allá. A ver, muestre. Y ahí entonces ya sacó una linternita que siempre cargaba y vio. Entonces, ella estaba buscando la calza de Dios. Ella no encontraba nada. Cuando viene el momento y le dice, bueno, doctora, diga, ¿sí le calzó o no la muela? ¿Le calzó o no? Ella llevaba poquito tiempo en el evangelio. ¿Le calzó o no la muela? Y ella volteó a mirar y esa multitud de gente y todo el mundo, gloria a Dios. Y ella me dijo, pastor, ahí no había nada. Y yo le dije, ¿tú qué hiciste? Me dije, vi la multitud y dentro de mí dije, yo no le puedo dañar la fe a esta gente. Sí, calzón, gloria a Dios. Y siga, y ninguno, pastor, ninguno. Y así, y yo me sentí, y cada uno que pasaba yo me quería bajar de allá. Yo dije, ¿para qué me subí acá? ¿Para qué me subí yo? Porque me sentía engañando a la gente. Y después de eso, ella ya no quería saber nada, absolutamente nada, del evangelio, porque se convenció a sí misma que el evangelio era un engaño. Gracias al Señor, tuvo la oportunidad de volver al Señor y yo tuve la oportunidad, yo tuve la oportunidad de conocerle hasta quedarme en su casa, y fue allá donde yo empecé a llevarla. Yo le dije, no, mira, los milagros no es así, y empecé a llevarla, y ella volvió a afianzarse en el camino del Señor. Pero ella no quería saber nada, porque se convenció a sí misma que esto era un engaño. Les explotarán con palabras fingidas, palabras falsas, ficticias, cosas que no son, que esto es lo que va a pasar, y no pasa nada. Y donde pasa, eso es muy poquito, y realmente muchas veces es el mismo enemigo actuando allí. Porque recuerde que Satanás se viste de ángel de luz, sobre los cuales la sentencia pronunciada desde antiguo no está ociosa, y su perdición no duerme. Es decir, ya están bajo ¿qué? Sentencia. Alguien me preguntaba a mí, ¿por qué estos pastores que engañan, estos predicadores, maestros y apóstoles que engañan y engañan a la multitud, ¿por qué no se arrepienten? Yo le dije, porque ya no pueden. Ay, ¿cómo sé que no pueden? No, porque ya sobre ellos está dictada sentencia. Y por eso seguirán engañando, ya no pueden. Porque en el momento que lo pudieron hacer, antes de empezar toda esa cantidad de cosas, no lo quisieron hacer, sino que se dejaron llevar y les cogió esto ventaja. Es como cuando algo, tire una bola, un balón sobre un abismo,
una pendiente. Después de que el hijo coja ventaja ya eso, o un carro sin freno, después de que coja la pendiente y eso ya no, lo para la pared. O si se sale del abismo. Es por eso. Y por eso siguen engañando y dicen, ay no, pero oremos para que se arrepientan. ¿Arrepientan? Lo más probable es que ya no, porque ya hay dictada sentencia. Duro esto, ¿cierto? Amén. Ok, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Amén. ¿Dónde está la iglesia? A ver. Dios santo, ¿por qué me pones a predicar esto a mí, Señor? Porque si Dios, ojo, ahí viene, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al abismo, al tártaro, aparece la palabra tártaro allí, que es lugar profundo, lo más oscuro, tártaro, en griego tártaro, que es lo más profundo, la palabra allí, no sé cómo aparece allí en su Biblia. ¿Infierno? Bueno, infierno no está bien traducido en realidad. Ahí aparece tártaro, la palabra griega que aparece es tártaro. Y tártaro significa lugar profundo, de gran profundidad, lo último. Como la última cueva, pues, o sea, lo último allá. ¿Sí? Un abismo. A los ángeles, al tártaro, los entregó a cadenas de oscuridad, reservados al juicio. ¿Qué están haciendo los ángeles allá? Están reservados. Y por eso dice, porque si Dios no les perdonó a ellos, mire que es una condición, ¿no? Si no les perdonó, porque si no les perdonó, dice el versículo 5, y tampoco perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noé, el octavo, es decir, en generación, octava generación, pregonero, predicador de justicia. ¿Qué era Noé? ¿Qué debemos hacer en medio de un mundo de injusticia? Predicar la justicia, pregonar, declarar la justicia, enseñar la justicia. A eso hemos sido llamados. Nosotros somos heraldos, pregoneros, predicadores de la justicia de Dios. ¿Qué es lo que Dios pide que prediquemos? Su justicia, su palabra. Y la justicia de Dios demanda inicialmente una cosa: arrepiéntanse, deje el impío su camino, vuélvase el inicuo hacia Dios. De eso se trata el evangelio. Una transformación en la vida de la persona y un alejarse del camino de la perdición para acercarse al camino de la verdad. Eso es el evangelio. Sigue diciendo, y tampoco perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noé, el octavo, quien fue pregonero. Ahora, ¿por qué guardó Dios a Noé? Porque en medio de un mundo injusto que no vive conforme a la palabra del eterno Dios, era un hombre que predicaba, era heraldo, era pregonero de la justicia de Dios. Y en medio de este mundo se tiene que levantar la iglesia como heraldo de Dios, como pregonero de Dios, amén, de su justicia. Trayendo un diluvio sobre el mundo de impíos. El juicio llegó ¿sobre quién? ¿Sobre quiénes? Los impíos. Uno que actúa ¿qué? Impíamente, es decir, que peca sistemáticamente, es decir, ha tomado el pecado como un hábito en su vida. Es algo continuo, recurrente el pecado. Ya el pecado es un hábito, es algo recurrente allí. Y entonces actúa en pecado, se levanta en pecado, se acuesta en pecado, al otro día lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y recuerda que el pecado es ¿qué? Violación de la ley de Dios, infracción de la ley de Dios, de la Torá. Y condenó a sí mismo a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas como ejemplo para los que iban a vivir impíamente. Estas ciudades que fueron destruidas, el diluvio y el castigo a los ángeles, ¿es qué? ¿Es qué?
A ver, ¿están aquí o no? ¿Es qué? Es ejemplo. ¿Para quiénes? Para los que viven impíamente. Es decir, lo mismo que aconteció a los ángeles, estos que no guardaron su dignidad delante de Dios, a los hombres impíos del tiempo de Noé y a los hombres impíos del tiempo de Abraham y de Lot, como de Sodoma y Gomorra, eso mismo será lo que suceda, pero peor. ¿Pero libró a quién? Al justo. ¿A quién libra el Señor? ¿A quién libra el Señor? Al justo. ¿Quién es un justo? El que practica la justicia, el que mantiene en rectitud, el que es inquebrantable ante el pecado, se mantiene recto y firme frente al pecado. Pero libró al justo Job cuando éste atormentaba, agobiaba, se quebrantaba por la conducta pervertida de los perversos. Pero ¿saben? Así dice esta versión que estoy leyendo. Pero cuando yo leo ese texto en griego, ¿sí? Allí en griego dice literalmente, allí habla de la conducta y dice literalmente que hay una conducta inicua que lleva a la violación ¿de qué? De la ley. Violación de la ley. Eso está en el versículo 2:8. Eso está en el versículo 2:8, disculpe. Dice acá, porque este justo, ¿quién? Lot, que vivía entre ellos, ¿entre quiénes? Entre los de conducta ¿qué? Perversa, impía, día tras día, si quebrantaba su alma justa por los hechos inicuos de lo que veía y escuchaba. ¿Por los hechos qué? De los inicuos. ¿Por los hechos de qué? De los inicuos. Pero cuando leemos eso en el texto griego, que es lo que le estaba por decir, ahí la palabra que se tradujo como inicuo es la palabra anomos, que es violadores de la ley. En griego, anomos, que aparece, obviamente es de anomías, sino que ahí la palabra está construida de acuerdo al texto, ¿no? Porque pues en el griego se construye la palabra de acuerdo al texto. Anomos, ¿qué significa? Obviamente es una palabra que está en plural y significa ¿qué? Violadores de la ley. Ojo, ¿qué? Mire, en el tiempo de Lot hubo ¿qué? Violadores de ¿qué? De la ley. Alguno dirá, pero ¿cómo así, pastor? ¿Y la ley no fue dada en el tiempo de Moisés? ¿Sí o no? ¿La ley fue dada en el tiempo de Moisés, sí o no? ¿Sí o no? ¿Fue entregada a Moisés la ley, sí o no? Sí, grabada en piedra. ¿Pero Lot vivió antes o después de Moisés? Antes. Lot fue sobrino de Abraham. Recuerde, un sobrino de Abraham. Y Moisés vivió por allá por lo menos 400 años después de Abraham. Entonces, ¿cómo dice que el Señor castigó a Sodoma y a Gomorra? Porque estos perversos lo único que hacían era ¿qué? Violar la Torá, la ley de Dios. ¿Será que había Torá en aquel entonces? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Génesis 26, 4 y 5. Había Torá, había ley, instrucción de Dios, del Eterno. Génesis 26, 4, 5 dice, este es el versículo que aparece, en el que aparece por primera vez la palabra Torá, la palabra ley, Torá, instrucción. O sea, es el primer versículo de la Biblia en el que aparece esto. Dice, está hablando el eterno Dios a Isaac, el hijo de Abraham, antepasado ¿de quién? De Moisés. Multiplicaré tu simiente. Es decir que Isaac era ¿quién? Primo de Lot, porque si Lot era sobrino de Abraham, Isaac era primo ¿de quién?
de Lot. Multiplicaré tu simiente, le dijo el Señor a Isaac, como las estrellas de los cielos. Y daré a tu simiente todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas ¿en qué? En tu simiente. Como recompensa ¿a qué? Léalo, ¿como recompensa a qué? ¿Como recompensa a qué? A ver, alguien que me lo diga, ¿como recompensa a qué? Debido a que Abraham obedeció mi voz y obedeció mis órdenes. Ojo, así dice por lo general todas las Biblias, ¿cierto? ¿Sí o no? Dice debido a que Abraham oyó mi voz, obedeció mi voz, ¿sí o no? Pero ¿sabe que el texto hebreo nos dice algo mucho más poderoso? Le voy a leer la traducción que le hice del hebreo al español. Esta traducción la hice yo. Cuando digo que la hice yo, no es que yo estoy torciendo la Biblia y quiero hacer mi propia versión como a mi amaño, no. Les voy a leer y luego les explico. Se les voy a leer. Dice acá, escuchen. Multiplicaré tu simiente como las estrellas de los cielos, y daré a tu simiente todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, como recompensa a que Abraham me obedeció y guardó lo que yo guardo, mis mandamientos, mis leyes, mis instrucciones. Porque Abraham, como recompensa a que Abraham me obedeció y guardó lo que yo guardo, dice el Señor. Lo que yo guardo, dice el Señor. Resulta que el texto nos revela que el primero que guarda eso, ¿quién es? Es el eterno Dios. Es decir, Él no pide que hagamos algo que Él mismo moralmente no hace. Por eso esta traducción usted no la va a encontrar comúnmente en las versiones al español en la Biblia, ni en las otras versiones en cualquier otro idioma. Esto se lo digo yo porque pues sé el hebreo y se lo puedo traducir. El hebreo bíblico, que es diferente al hebreo moderno, ¿sí? Dice acá, Abraham me obedeció y guardó lo que yo guardo. Lo que yo guardo, dice el Señor. ¿Y qué es lo que Él guarda? Los mandamientos, las leyes y las instrucciones, Torah. Y Abraham guardó lo que el eterno Dios mismo guarda. Es decir, mis amados, que para nosotros vivir dignamente y de manera transparente, recta, delante del Señor, justa, lo primero que tenemos que hacer es guardar lo que el Señor ¿qué? Guarda. Y por eso el Señor bendijo a Abraham, y por eso le dijo a Isaac, yo haré esto por ti, Isaac, por cuanto tu padre obedeció y guardó lo que yo mismo guardo. Lo que yo mismo hago, por lo que yo mismo velo. Entonces, Lot al haber vivido con su tío Abraham, había conocido de parte de Abraham los mandamientos que el eterno Dios le había ¿qué? Revelado a Abraham. Porque Abraham iba a ser constituido en una nación. Y por lo tanto Dios le había revelado a él sus órdenes, sus instrucciones, sus leyes. Y Abraham las puso en práctica. ¿Y esto lo había visto quién? Lot. Y aunque se había ido a vivir a una tierra llena de pecado, de contaminación, de perversidad, como Sodoma y Gomorra, Lot hizo lo que su tío Abraham le había ¿qué? Enseñado. Lo que le había enseñado. Y por eso dice la escritura allí, y dice, porque este justo. Entonces, para nosotros vivir en estos tiempos difíciles, lo primero que tenemos es que ser ¿qué? Justos. Y un justo es quien guarda la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Sus mandamientos, sus ordenanzas, sus instrucciones, sus leyes. Si queremos vivir como justos en medio de un mundo impío, perverso, para que no caiga la misma condenación sobre nosotros, tenemos que vivir de manera justa. Dice acá, porque este justo que vivía entre ellos día tras día,
atormentaba su alma justa por causa de los violadores, por causa de lo que veía y escuchaba de los violadores. Imagínense, de la Torá. Entonces mire que Lot lo que hacía en Sodoma era vivir una vida quebrantada. Prácticamente se le convirtió en un tormento por lo que veía y escuchaba de estos violadores de la ley. Y sigue diciendo: y mayormente a los que van detrás de la carne en concupiscencias de contaminación y desprecian la autoridad, son atrevidos, arrogantes, que no tiemblan al hablar mal de las potestades superiores. Mire, no les da nada blasfemar de las potestades superiores. ¿Y quiénes son las potestades superiores? ¿Quiénes son las potestades? Cuando habla de las potestades, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? ¿Quiénes son las potestades superiores? La Biblia lo habla: huestes de maldad, potestades, gobernadores, ¿y qué más? Y los principados. Las huestes de maldad, los gobernantes, los potestades superiores. Dice acá: mientras los ángeles, mire, los ángeles es la corte celestial. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y poder, son mayores en fuerza y poder los ángeles que nosotros, ¿sí o no? Sí. Mientras que los ángeles son mayores en fuerza y en poder, no llevan ante el Señor un juicio difamatorio contra ellos. ¿Contra quiénes? ¿Contra quiénes? Contra las potestades superiores. Mire, los ángeles que son superiores en fuerza y poder no son capaces de decir algo en contra de quiénes, de las potestades superiores. ¿Quiénes son las potestades superiores? Son todos los seres espirituales que fueron expulsados del reino de los cielos. ¿Quiénes son las potestades superiores? ¿Quiénes? Son todos los seres espirituales, ¿sí?, celestiales, que fueron expulsados del reino de los cielos. Y los ángeles del Señor podrían maltratarlo, ¿cierto? Decirle: ve este sinvergüenza, ahora te exploto, te amarro y te reviento y todo eso. Le podrían decir, porque ellos son superiores. Pero ellos, ¿qué? No lo hacen. Ellos no son capaces de hacerlo. Pero dice que aquí los falsos maestros sí lo hacen. Porque son, ¿qué? Arrogantes y orgullosos. No sé si me estoy dando a entender. Vamos leyendo, sigamos leyendo y verá. Dice acá, dice acá, versículo 11: mientras los ángeles que son de mayores en fuerza y en poder no llevan ante el Señor un juicio difamatorio contra ellos, contra las potestades superiores, pero estos, hablando de los falsos maestros, son como animales irracionales. Animales, mire, por naturaleza nacidos presa y destrucción, blasfemando de lo que ignoran. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué explotan y yo te reprendo y yo te echo fuera y yo? Porque todo es yo, ¿no? Todo es yo. Como si yo fuera el que hiciera esto. Y yo te reprendo y yo te ato y te exploto y te mato y te descuartizo y yo no sé cuántas cosas. Sí, yo no sé si usted lo ha escuchado. Hacen esto porque son, ¿qué? Dice acá, porque son animales irracionales, porque son blasfemos, porque blasfeman de lo que, ¿qué? Ignoran, creen conocer de ese tema y no lo conocen, porque si lo conocieran no harían eso. También dice, también ellos serán destruidos con la destrucción de aquellos. Es decir, esos que mantienen explotando y reprendiendo y echando a Satanás a los abismos y luego lo sacan y lo arman y vuelven y lo desarman y hacen una cantidad de cosas, ellos también van a ser condenados con estas potestades a quienes difaman.
¿Qué pasó? Y sigue diciendo, sufriendo el mal como el pago de la injusticia, teniendo por placer el libertinaje a pleno día, son inmundicia y manchas que se recrean en sus errores, mientras comen alegremente con ustedes. Eso sí, tienen de todo. Y ellos piensan que como tienen todo, y hacen todo esto y ahora y fuera, y esto y ahora. Y ahora, ¿tiene un creyente poder para que en el nombre del Señor un demonio salga de un endemoniado? Sí. Oiga, cuando uno está acá, ¿yo para qué me pongo? ¿Para qué yo me pongo? Ahora te ato y te sujeto. ¿A quién estoy atando y a quién estoy sujetando? ¿A quién? Usted lo escucha. Y te ato y te sujeto y te echo fuera. ¿A quién? Para uno echar afuera a alguien debe tenerlo enfrente, a un endemoniado. Y así cuando Pablo vio a una mujer que estaba endemoniado, le ordenó al demonio y le dijo: en el nombre del Señor sal. Y el demonio salió. El Señor sí lo sujetaba a él. Te echo fuera, él sí. Uno no ve a los apóstoles diciendo: yo te echo fuera. No, en el nombre del Señor. Y ahora te ato. ¿Cuál te ato? Usted no ata a nadie. Ahora, si se pudiera atar a Satanás, pues ya estaría atado desde hace rato. ¿O es que él se desata? ¿Cuánto le dura la atadura? Yo no entiendo. Lo atamos y al rato otra vez hay que volverlo a atar. Y la Biblia dice que el Señor dará la orden a uno de sus ángeles, tal vez sea Miguel, no sé, que ate a Satanás y a sus huestes, pero será el Señor el que dé la orden. Pero como se creen superiores a Dios y se creen superiores a los ángeles, te ato, te sujeto y esto, y te exploto y te echo fuera. Ahora, si yo tengo enfrente a un endemoniado, yo puedo ordenar al demonio en el nombre del Señor que salga, y el demonio sale. Pero si yo no tengo a nadie enfrente, a ningún endemoniado, por ejemplo, si yo me subo allá y yo empiezo, y ustedes pónganse de pie, y yo empiezo desde arriba, ahora, fuera, fuera, entonces estoy diciendo: todos ustedes están endemoniados. Porque supone que uno echa fuera es un demonio de alguien que está ¿qué? Endemoniado, poseído. Usted no ve a los apóstoles que se ponían a orar y empezaban: ahora te reprendo, ahora te echo fuera, ahora te exploto y fuera, y esto, lo otro, y te acuchillo, y yo no sé cuántas cosas le hacen. Y yo sé que eso tal vez les causa risa a ustedes, pero déjenme decirles que esto es algo grave. Y yo no estoy diciendo esto para que les dé risa, no para que reaccionemos. Si usted tiene un endemoniado al frente, sí. Ahora los endemoniados están ahí, pululan afuera. Usted los ve indigentes, tratando de quitarse la vida, viviendo de manera. Esos son endemoniados. Vaya, si le gusta echar fuera demonios, vaya entonces a esos. Mire lo que dice Judas 1:6, dice: y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido bajo oscuridad. Allá el Tártaro, ¿no? En prisiones eternas hasta el juicio del gran día. 1:7 de Judas. Así como a Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra la naturaleza. En pos de vicios contra la naturaleza es todo aquello que no es de lo natural. Por ejemplo, 2 hombres que tengan relaciones, eso no es natural. 2 mujeres, eso no es natural. Sirven como ejemplo estas ciudades, sufriendo un castigo de fuego eterno. De la misma manera, no obstante, también estos que tienen visiones. Mire, el Señor ¿qué? Me mostró, yo vi. Con eso, que soy pulula. El Señor me mostró, Dios santo. Tienen visiones, contaminan la carne y rechazan la autoridad, blasfemando de las potestades superiores. También dice el apóstol Judas. Mire, blasfeman de las potestades superiores. Y mira el ejemplo que él pone. Dice: mientras que el arcángel Miguel, Miguel, el arcángel más poderoso de todos, es el ser espiritual más poderoso de todos. Mientras que el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo, con Satanás mismo, contendiendo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda.
Pero estos dicen injurias contra lo que no entienden, y en lo que por naturaleza entienden como los animales irracionales, en estas se corrompen. Mire, lo dijo el apóstol Pedro y lo dijo el apóstol Judas, lo mismo. Son dos apóstoles diciendo lo mismo. Mientras que estos injurian, y yo veo que hay gente que feliz diciendo injurias contra Satanás. Ah, ese pobre diablo, ahí yo lo cojo y lo piso, y ahí yo de ese diablo y le salto encima, y hace le vuelvo ese añico y que venga, aquí lo espero. Bobadas. Cuando uno ya no tiene nada que enseñar, empieza a enseñar bobadas. Eso es por la falta de la preparación en la palabra. Y por eso dice que ellos hablan esto porque son ignorantes. Y creen, ¿no? Y de hecho, seminario de guerra espiritual. Seminario, ¿no? Hablan lo que no saben. Y dan seminario, sí, usted tiene que atar. Y lo tiene que sujetar. Y lo tiene que reprender y echarlo fuera y enviarlo a la misma. Y esto y lo otro. Y por último lo explota. ¿Por qué dice la Biblia que enseñan esto? ¿Por qué? ¿Por qué lo enseñan? Porque son ¿qué? Ignorantes de lo que no conocen. O sea, no conocen. Y cualquiera que lo escucha, uy, ese pastor sí sabe de guerra espiritual, mire eso. Y la Biblia ni siquiera habla nada de eso. Porque son puras invenciones. Y ni siquiera Miguel lo hizo. Ni siquiera. Entonces vemos que hoy hay una cantidad de falsos maestros, para concluir. Y estos falsos maestros van enseñando una cantidad de cosas y la iglesia se llena de eso, y la iglesia se mueve en eso. Ahora, ¿quiénes le creen a ellos? Pues los mismos ignorantes que los siguen a ellos. Son gente que no conocen. ¿Por qué? Porque no viven conforme a la palabra, ni siquiera la estudian. Porque si la estudiaran se darían cuenta que eso que está diciendo el fulano, el maestro falso allá, no es así. Porque cuando una persona dice algo falso, si yo conozco la palabra, inmediatamente yo sé dónde está la falsedad. Digo, no, ¿cómo así? Eso no está en la Biblia, a mí no me venga a meter cuento. No, son visiones, es que el Señor me mostró. Porque, ¿lo dice el apóstol Judas o no? Con sus visiones, el Señor me mostró. ¿Cuál Señor me mostró? Ya todo está en la palabra. Entonces el problema es que están pululando los falsos maestros, enseñando sus propias doctrinas erradas. Y con esto no solamente van a ir a destrucción ellos, sino que llevan a multitudes, a muchos, ¿a qué? A la destrucción, a la ruina. Por eso, lo primero que tiene que hacer una persona para no dejarse llevar de las cosas de este mundo, porque para dejarnos llevar de las cosas de este mundo empezamos por permear las cosas acá en la iglesia, es permanecer en la enseñanza y la doctrina de ¿quiénes? De los apóstoles del Señor. Por eso Pablo le decía a Timoteo, tú permanece en mi enseñanza. Y cuando yo permanezco en mi enseñanza, puede ser fulanito, el doctor tal, que hoy se ponen una cantidad de títulos y yo no sé cuántas cosas y todo, puede ser lo que sea, puede decir lo que diga, pero si no está en la palabra, es falso. Ojo con eso. A veces tememos más al hombre que a Dios. Yo le tengo temores a Dios y a su palabra. Yo le tengo temores a Dios y a su palabra. ¿Cuánto le tienen temor a Dios y a su palabra? Entonces, ojo con eso. Y enseñan una cantidad de doctrinas que no tienen nada que ver. Y usted ve a la gente y dele. Vamos a hacer clamor de guerra y vamos ahora y fuera. Y vamos y ahora y una cantidad de cosas y esto. O pacte, o que haga esto, o que haga lo otro. Y una cantidad de cosas que no son bíblicas. Por lo cual se encuentran en destrucción. El problema es que estos maestros, según las escrituras, ya están condenados. Y ellos harán que muchos vayan a la condenación. Yo espero que ninguno de ustedes vaya a la condenación. Por eso, si yo trato de hacer algo, es esmerarme por enseñar única y exclusivamente la palabra. ¿Y sabe cuál es el problema?
que cuando uno enseña única y exclusivamente la palabra, uno empieza a parecer un bicho raro. Que lo que uno enseña no es conforme a lo que enseña el resto. Ay, pero es que en todas las iglesias enseñan esto. Sí, pero la Biblia no lo enseña. Y si en la Biblia no está, no sirve. Amén. El primer punto de cómo enfrentar los tiempos difíciles: permanecer en la enseñanza de los apóstoles. Y eso que me faltó, porque digamos esta es la primera parte del primer punto. Espero, si el Señor me da licencia, dentro de 8 días continuar, así sea sentado. Amén. En el nombre del Señor. Póngase de pies, por favor.